Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos al podcast Naturismo al Día. Vamos a hablar de las enfermedades huérfanas. Otras personas las catalogan como enfermedades raras. Entonces vamos a ir desarrollando este tema que es muy interesante. Hay muchas personas que posiblemente en este momento estén padeciendo alguna situación de estas, una patología en este caso que les esté atormentando, o algún familiar que esté lamentablemente sufriendo de este tipo de afecciones de salud. Entonces las enfermedades huérfanas podemos definirlas como aquellas que afectan a un número muy reducido de personas en comparación con el resto de la población mundial, y se les llama así huérfanas o raras porque históricamente han recibido poca atención por parte de la comunidad médica, la misma industria farmacéutica, los sistemas de salud pública, pues debido a que son muy pocas las personas comparativamente, eso sí hay que decirlo, que las están padeciendo, y algo doloroso que hay que también reseñar, la escasa rentabilidad económica que representa su investigación. Entonces podemos encontrar que a nivel mundial se estima que en este momento pueden existir entre 6 a 8 mil enfermedades huérfanas diferentes. No son tan poquitas, es un número significativo. Aunque cada una afecta a un número pequeño de personas, en conjunto pueden impactar a millones de seres humanos. Por ejemplo, en América Latina y en Europa, una enfermedad se viene a considerar rara o huérfana cuando afecta a menos de una de cada 2.000 personas. En los Estados Unidos sí hay exponencialmente una diferencia abismal. El umbral es de una a cada 200.000 personas. A pesar de ser raras o huérfanas, individualmente se puede calcular que pueden existir más de 300 millones de personas en el mundo que viven con una de esta enfermedad, que no es para nada un número bajo, es un número realmente muy significativo, importante. Me atrevería a afirmar que es un número alto, hasta puede ser alarmante, ¿no? 300 millones de personas sufriendo de enfermedades raras en el mundo, que a veces son mal diagnosticadas tardíamente, que no tienen tratamiento, que sufren muchísimo. Bueno, ya lo iremos desarrollando. Entonces podemos entender también que las enfermedades huérfanas comparten como ciertas características. Son crónicas, degenerativas, muy discapacitantes. La mayoría pues tienen un origen genético, esto también lo vamos a relatar más detalladamente más adelantico, aunque también pueden deberse a infecciones, causas del mismo sistema inmunológico, metabólicas, medioambientales. Suelen ser diagnosticadas tardíamente porque los síntomas pueden confundirse con los de enfermedades comunes, entonces se están tratando al paciente, pueden pasar varios años hasta que finalmente y por descarte se llega a la conclusión de que es una enfermedad huérfana. En muchos casos no tienen cura. Esto es algo lamentable, una muy mala noticia. No tienen cura en la mayoría de los casos y los tratamientos pues son bien escasos, en casos peores incluso inexistentes. Afectan, por supuesto, la calidad de vida no solamente del paciente, sino también de su núcleo familiar, que suelen enfrentarse a un largo peregrinaje de médico en médico antes de obtener el diagnóstico definitivo que le dice, no, esa es una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, lo peor, que posiblemente no tiene cura. En ese estadio de la enfermedad posiblemente ha prosperado muchísimo, ha progresado y se va a complicar muchísimo más la situación. Entonces voy a citar algunos ejemplos de enfermedades huérfanas. Por ejemplo, tenemos la fibrosis quística, el síndrome de Rett, la enfermedad de Gaucher, distrofias musculares como la de Duchenne, esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Prader, la fenilcetonuria, la progeria, síndrome de envejecimiento prematuro. Bueno, hay de 6.000 a 8.000, recuerda, pero estas son como algunas de las más destacadas. Bueno, las personas que padecen enfermedades huérfanas enfrentan varios problemas. La falta de diagnóstico preciso, esto puede durar varios años, escasez de especialistas o centros médicos con experiencia, también lo que se conoce como medicamentos huérfanos, fármacos para tratar este tipo de afecciones, son muy caros, a veces difíciles de conseguir, falta de apoyo emocional y económico también afecta muchísimo al paciente con una enfermedad de estas o a su núcleo familiar, tienen muy poca visibilidad y reconocimiento legal, aunque afortunadamente esto ha ido cambiando en algunos países. En las últimas décadas, pues varios países han adoptado una legislación especial para fomentar la investigación y el acceso a tratamientos para este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en los Estados Unidos se promueve el desarrollo de medicamentos para este tipo de enfermedades huérfanas mediante incentivos fiscales
también exclusividad comercial y apoyo regulatorio. Algo se ha venido haciendo, aunque falta muchísimo, sobre todo en los países menos desarrollados. En la Unión Europea hay una legislación similar, parecida a la de Estados Unidos, desde hace relativamente poco, desde el año 2000. En América Latina, pues países como aquí en Colombia, México, Brasil, Argentina, también han venido desarrollando marcos normativos pues para proteger a las personas con este tipo de enfermedades, aunque obviamente con diferencias en su implementación. Eso va de país a país. Y pues hay algo muy importante que es el papel de las asociaciones y de la misma sociedad. Entonces las organizaciones de pacientes han sido muy fundamentales para visibilizar estas enfermedades, porque ellas pueden luchar por políticas públicas, financian investigaciones, acompañamiento a los familiares, sobre todo hacerles pedagogía con respecto al tipo de enfermedad que están padeciendo, van educando también este tipo de asociaciones a la sociedad para combatir la desinformación, el estigma, la discriminación. Hay una cantidad de problemas asociados a las personas con enfermedades huérfanas, sobre todo porque no se sabe qué es lo que padecen, y esto lo podemos notar inclusive en los mismos servicios de salud pública. A estas alturas entonces nosotros podemos decir que este tipo de enfermedades huérfanas nos vienen a enseñar algo que es bien importante, muy profundo, como es la importancia de cuidar también a quienes son pocos, de luchar por quienes están invisibles, de construir sistemas de salud más justos e inclusivos. Aunque afecta a pocas personas por separado, pues en conjunto, ya lo vimos, representa un enorme desafío médico, social y humano. Visibilizarlas viene a ser el primer paso para que dejen de llamarse así huérfanas y pues de alguna forma empiecen a ser parte integral de la conversación en salud pública. Entonces, bien interesante que nosotros tengamos en cuenta aspectos relacionados en la parte psicosocial que afecta también al paciente y a su núcleo familiar. Entonces nos encontramos con que hay una mortalidad bastante alta en cuanto a este tipo de enfermedades huérfanas. Son potencialmente mortales, aunque esto puede variar considerablemente pues según el tipo de enfermedad, su gravedad, el momento en que se diagnostica y trata, si es que existe algún tratamiento, y pues pueden ser mortales porque regularmente es de naturaleza progresiva y degenerativa. Entonces muchas enfermedades huérfanas vienen a dañar órganos vitales con el tiempo, como es el corazón, el cerebro, los pulmones, a nivel osteoarticular, osteomuscular. Esto a su vez puede llevar a complicaciones fatales si no se trata adecuadamente y sobre todo a tiempo. El factor tiempo para el diagnóstico y descubrir que se trata de una enfermedad huérfana es lo más importante, es lo más destacado, porque a veces pueden pasar varios años, mucho tiempo, antes que se haga un diagnóstico diferencial. Entonces también encontramos que la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedades huérfanas es muy alta porque hay una falta de tratamiento efectivo. Para muchas de estas enfermedades no existe una cura ni tratamientos estandarizados y esto pues viene a aumentar dramáticamente el riesgo de muerte prematura. El diagnóstico pues viene a ser siempre en la mayoría de los casos, por no decir en todos, tardío. Al no ser fácilmente reconocidas, como te dije anteriormente, regularmente el médico tratante, de acuerdo a los síntomas que pueden parecerse mucho a otro tipo de patologías o enfermedades, empieza a tratar esta enfermedad, ve que el paciente no tiene progreso, que por el contrario su cuadro empeora. Entonces pueden a veces pasar muchísimos años antes de que un paciente reciba un diagnóstico certero o que definitivamente le digan usted tiene una enfermedad huérfana, y durante ese tiempo pues obviamente que la enfermedad avanza descontroladamente. Y también el impacto multisistémico, porque algunas enfermedades raras afectan al mismo tiempo múltiples sistemas del cuerpo, complicando pues el manejo médico y aumentando el riesgo vital. Y pues nos encontramos con algunas enfermedades, de acuerdo a las más conocidas hasta ahora, que tienen un potencial muy alto de ser mortales, como la distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad afecta a los músculos, incluidos los músculos del corazón y los pulmones. Recordemos que son músculos que trabajan involuntariamente. El paciente no tiene control sobre este tipo de músculos y muchos pacientes pueden llegar a fallecer antes de los 30 años. Igualmente la esclerosis lateral amiotrófica, que va deteriorando progresivamente las neuronas motoras. La esperanza de vida, pues, afecta a infantes, ¿verdad? De 3 a 5 años es una enfermedad gravísima, considerada como huérfana. También la fibrosis quística, una tal vez de las más conocidas, que afecta gravemente el sistema
respiratorio superior, los pulmones, también el sistema digestivo, y sin tratamiento pues adecuado puede llegar a ser mortal en la infancia o en la adolescencia, aunque pues los avances afortunadamente han mejorado mucho la expectativa de pacientes que sufren, la expectativa de vida de pacientes que van a sufrir de fibrosis quística. El síndrome de Sanfilippo también es otra enfermedad neurodegenerativa en niños que suele provocar la muerte en los primeros años de la adolescencia o la juventud, porque es que el tratamiento es bastante complicado y sobre todo determinar a ciencia cierta, sobre todo en regiones que de pronto no tienen como un servicio de salud pública muy adecuado, exámenes especializados. Entonces el factor tiempo, por eso usted decía, que es trascendental porque ahí radica todo. Si la persona no tiene primero un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado, pues obviamente que esta enfermedad avanza sin ningún tipo de control. No todas, por supuesto, van a ser mortales, pero sí incapacitantes, que esto es algo muy grave. Algunas enfermedades huérfanas pues no van a provocar directamente la muerte, pero van a causar discapacidades severas, mucho dolor a nivel de pues todo el cuerpo, ¿no? Un dolor crónico, dependencia de por vida. Esto afecta profundamente la calidad de vida del paciente y su entorno familiar, porque incluso las labores más cotidianas, más personales y simples como el aseo personal, bueno, todo eso implica la colaboración de un asistente, de una persona que ayude al paciente, que por sí solo, como son crónicas y degenerativas, van afectando la musculatura, la acción motriz, así que el paciente queda muy, muy incapacitado. Como ejemplos te puedo citar el síndrome de Rett, aunque no siempre es mortal, pues afecta gravemente las funciones motoras y también cognitivas. Encontramos otra como la enfermedad de Fabry, que puede causar dolor intenso, daño a órganos, pero con tratamiento pues obviamente se puede controlar. La fenilcetonuria, que es controlable con una dieta muy especializada, pero pues obviamente, y si no se hace mejor un diagnóstico a tiempo, puede causar un daño cerebral irreversible. La esperanza en cuanto a la enfermedad huérfana que esté padeciendo algún paciente en este momento, el diagnóstico es temprano y los avances médicos es lo único que causa esperanza, que se diagnostique a tiempo y que se siga avanzando a nivel médico, a nivel clínico de investigación, para que de alguna forma y en algún momento pueda la persona, de acuerdo a estas condiciones, lograr una mejor calidad de vida y que pues pueda ser tratada de una forma más adecuada a su enfermedad. El diagnóstico precoz es muy fundamental. La intervención médica temprana, pues obviamente que puede cambiar de manera drástica el pronóstico. Además, el avance en terapias génicas, tratamientos personalizados y también medicamentos huérfanos, pues están ofreciendo nuevas esperanzas de vida y pues mejorando la calidad de vida de miles de pacientes. Cuando hablo de medicamentos huérfanos, también son muy raros, muy escasos y por lo regular se desarrollan para este tipo de enfermedades, aunque son demasiado costosos. En muchas oportunidades hay que traerlos de otros países porque obviamente no son de comercialización, pues por la misma naturaleza de estas enfermedades no son fácilmente comercializables, ¿verdad? Entonces, pues obviamente muchas enfermedades huérfanas pueden ser mortales si no se tratan o se diagnostican tarde. Otras no matan, pero pues obviamente van a deteriorar profundamente la salud física, mental y social del paciente. La clave entonces está en la detección precoz, el acceso a tratamiento y el apoyo continuo, que esto es muy importante. Bueno, ¿cómo vive un paciente con una enfermedad huérfana? Vivir con una enfermedad huérfana es como navegar en un mar desconocido, muchas veces en solitario. El impacto no solo es físico, sino también obviamente emocional, social, económico. Cada paciente pues vive una experiencia única, un drama realmente, pero pues entonces nos encontramos con que hay patrones que pueden ser comunes, que marcan profundamente el día a día de un paciente con este tipo de enfermedades. Entonces nos encontramos con el peregrinaje del diagnóstico. Esto tal vez es lo más doloroso. La vida de muchos pacientes comienza con síntomas extraños e inexplicables, dolencias que los médicos en una primera instancia no logran identificar fácilmente. Se consultan varios especialistas, se hacen múltiples pruebas y muchas veces el diagnóstico correcto puede tardar años en llegar. Entonces durante este tiempo hay frustración por no entender qué es lo que está pasando en el cuerpo. El paciente es diagnosticado mal en muchas ocasiones. En algunos casos se le dice que todo es una cuestión psicológica, que se trata de algo relacionado con que la persona está inventando esa enfermedad o creyendo que la tiene. Entonces es muy lamentable, ¿verdad? Porque entonces esto genera inseguridad, desgaste emocional, desconfianza en el mismo sistema de salud.
y ahí pues obviamente en este panorama, y para agravarlo, tratamientos limitados o que prácticamente son inexistentes. Una vez que el paciente por fin logra ser diagnosticado, suele descubrir que no existe cura. Entonces, de ese diagnóstico de una enfermedad de estas huérfana, pasa a escuchar esa pésima noticia que es incurable. Y si hay un tratamiento, pues como te decía anteriormente, es en la mayoría de los casos demasiado costoso por la misma naturaleza extraña de la enfermedad, de difícil acceso, disponible de pronto en otras latitudes. Esto pues empeora más la situación económica de la familia, o está en una fase como experimental con efectos secundarios severos, no cubierto por seguro ni sistemas públicos de salud. Entonces en muchos casos el tratamiento se reduce a manejar la sintomatología o a ralentizar pues el progreso de la enfermedad, pero no detenerlo. Es que esto es lo tenaz, lo cruel, lo duro de estas enfermedades, que con el tiempo en su contra el paciente va deteriorando su salud. Entonces esto crea un impacto emocional y psicológico. La enfermedad se convierte en una compañía constante, permanente, muchas veces invisible para los demás, pero que suele ser devastadora para quien la vive. Entonces esto va generando sentimientos de depresión, ansiedad, sentimientos de aislamiento porque nadie más entiende qué es lo que está pasando, miedo al futuro y a lo desconocido, una relación tensa con el propio cuerpo. Los pacientes en esta situación también pueden enfrentar pérdida de independencia, especialmente si es una enfermedad degenerativa. Lo que te decía anteriormente, para lo más básico, para hacerse el aseo personal, ir al baño, todo eso requiere asistencia de alguien que pues tenga la paciencia, el amor, el acompañamiento. Si es un especialista, pues obviamente que esto va a entrar a un menoscabo financiero de cualquier familia. Esto es algo terrible, es decir, es como, haga de cuenta, a ver, voy a utilizar un término muy crudo, de pronto me disculpan si sueno muy crudo, pero es como un infierno para quien padece esta enfermedad y para su núcleo familiar, sobre todo y en una primera instancia porque no saben de qué se trata, o cuando ya han descubren que no tiene cura, y esto consume las finanzas, el tiempo, la energía, toda la emocionalidad del paciente y de sus familiares, así que es bastante desgastante. Pues entonces nos encontramos con que la vida social y laboral de una persona que sufre de una enfermedad huérfana pues está profundamente afectada porque tiene pérdida o dificultad para encontrar un empleo, por las mismas limitaciones físicas o la falta de comprensión de los empleadores. Hay interrupción en los estudios, especialmente pues en la infancia, en la adolescencia. Una persona con este tipo de limitaciones lamentablemente tiene muchos tropiezos para poder hacer una actividad regular. Las relaciones sociales también se debilitan muchas veces pues por la falta de energía, movilidad o por la incomprensión ajena con respecto a lo que está padeciendo el paciente. Entonces muchas veces se ve obligado a redefinir su identidad y sus metas personales. Queda muy postrada la persona realmente con un tipo de enfermedad de estas. Y el entorno familiar viene a jugar un papel importantísimo, especialmente en cuanto a los cuidadores, porque se ve profundamente afectada también. Deben reorganizar su vida para acompañar al paciente. Por ejemplo, un niño o un joven que tenga un tipo de estas enfermedades, la madre regularmente no puede salir a trabajar como antes, debe estar pendiente, cuidándolo. Bueno, asumen tareas médicas y emocionales que a veces suelen ser bastante desgastantes. La persona requiere una fortaleza espiritual, mental, emocional para sobrellevar esta situación tan dolorosa. Esto la expone a la persona que esté acompañando al paciente a un agotamiento, incertidumbre, sobrecarga económica. Como te decía, muchas veces el conseguir los fármacos, ciertas terapias, todo eso pues obviamente que va menoscabando las finanzas de cualquier familia. Sin embargo, también es precisamente ahí en la familia donde muchos pacientes encuentran su red de apoyo más firme. Si usted tiene un familiar que tiene estas características y lo rodea de ese amor, cariño, de esa comprensión, paciencia, todo esto puede de alguna forma contribuir pues al mejoramiento de la calidad de vida de quien está ya lamentablemente padeciendo de este tipo de afección, de enfermedad huérfana o rara, extraña. La esperanza y la resiliencia se convierten, a pesar de todo, en muchos pacientes en algo que les puede llegar a distinguir. Pueden desarrollar incluso una fuerza interior muy impresionante. Muchos de ellos se convierten, y lo hemos visto en múltiples casos, en activistas, en voceros, igualmente en inspiración para otras personas que están pasando por una situación similar. Aprende la persona con una enfermedad de estas características a disfrutar pues lo simple de la vida, el presente, a construir una vida como plena desde la aceptación y la resiliencia y sobre todo la resistencia mental y emocional.
muchos también encuentran apoyo en comunidades de pacientes que están pasando por una situación similar, organizaciones no gubernamentales y también de movimientos que luchan por los derechos de quienes viven con este tipo de problemas de salud. Mejor dicho, para decirlo de una forma más sencilla, vivir con una enfermedad huérfana es convivir con el dolor, eso hay que decirlo, la incertidumbre y la invisibilidad, que esto es muy doloroso, pero también es una lección como de coraje, de cómo incluso la debilidad nace una fuerza profunda, una lucha diaria no solo por sobrevivir, sino por ser visto, escuchado y tratado con dignidad. Así que pues un saludo muy especial a todas las personas que en América Latina, en Europa, en los mismos Estados Unidos, muy particularmente aquí en Colombia, están pues padeciendo este tipo de afección de salud. Yo sé que hay muchas dudas, inquietudes, muchas personas tienen preguntas con respecto, y en alguna ocasión alguien me hacía una pregunta de si estas enfermedades huérfanas corresponden a una mutación genética. Entonces, pues, vamos a desglosar un poco esto. Algunas enfermedades huérfanas sí son causadas por mutaciones genéticas, pero obviamente no todas. Entonces, a ver, una mutación, entendamos primero qué es, ¿no? Es un cambio en el ADN cuando esa mutación afecta al funcionamiento de una proteína importante o de un proceso biológico esencial. Esto puede causar efectivamente una enfermedad. Entonces nos encontramos con ejemplos de enfermedades huérfanas causadas por mutaciones genéticas. Entonces ahí está, nuevamente vuelvo y la nombro, la distrofia muscular de Duchenne, que es una mutación en el gen que efectivamente produce distrofina, que es una proteína clave para los músculos. La misma fibrosis quística, también hay una mutación en un gen que se llama CFTR, que afecta pues el transporte de sal y agua a nivel celular. El síndrome de Rett también es una enfermedad causada por una mutación en un gen que se llama MCP2, que afecta al desarrollo neurológico. La fenilcetonuria también hay la presencia de una mutación en un gen que pues impide metabolizar un aminoácido llamado fenilalanina. Entonces son ejemplos de enfermedades huérfanas que efectivamente tienen una base genética, una mutación genética. Pueden ser heredadas o también espontáneas, ¿no? Y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en la sangre, en los músculos, en los huesos, en el sistema nervioso, en fin. Pero obviamente que no todas las enfermedades huérfanas son genéticas o por mutación. Algunas no tienen un origen genético, sino que encontramos que hay otros factores que pueden desencadenar este tipo de reacciones en el cuerpo o la aparición de estas enfermedades huérfanas, como por ejemplo cuando se involucra el sistema autoinmune, el sistema inmunológico, como la miositis por cuerpos de inclusión, donde el sistema inmune ataca a los propios músculos. Vemos ese caso también en infecciones raras. Algunas son muy atípicas, formas de tuberculosis, de otro tipo de afecciones respiratorias o por parásitos desconocidos, exóticos. Alguien, por ejemplo, tuvo la mala suerte de entrar en contacto con un agente patógeno extraño que le causó este tipo de infección, causó una mutación a nivel genético y ahí se empezó a desarrollar o a gestar una de estas enfermedades pues consideradas como huérfanas. También causas metabólicas o incluso medioambientales, ¿no? Entonces hay enfermedades raras que surgen de la exposición a sustancias tóxicas, ya sean radioactivas, venenosas o por alteraciones metabólicas sin base genética clara y también factores desconocidos, ¿no? En muchos casos ni siquiera se sabe qué es lo que está causando esa enfermedad. La ciencia sigue investigando. Entonces, ¿qué la define? No es la causa lo que hace que una enfermedad sea huérfana, sino su baja frecuencia en la población. Esto es bien importante que lo tenga siempre usted en cuenta. Así que, pues, una enfermedad se llama así huérfana y puede ser genética, autoinmune, infecciosa, metabólica o incluso de origen desconocido. Entonces nos encontramos con que efectivamente sí pueden haber causas de mutación genética en este tipo de enfermedades, pero no siempre va a ser así, que hay causas medioambientales, causas metabólicas, bueno, lo que describíamos anteriormente. Lo que las une es que afecta a muy pocas personas y han sido pues históricamente olvidadas por la ciencia y también los sistemas públicos de salud. Y pues muy importante porque pues inclusive tener en cuenta que al día de hoy hay enfermedades huérfanas o enfermedades raras que ni siquiera tienen un nombre, que las puede tener una o dos personas en todo el mundo o pocas decenas de personas a nivel mundial. Ni siquiera han recibido un nombre, una categorización, una descripción, ni siquiera se han empezado a estudiar y la persona a veces puede morir prematuramente y se dice muerte natural por causas desconocidas. Padeció una enfermedad, pero nunca a ciencia cierta se llegó a la conclusión de que era
lo que estaba padeciendo. Ni siquiera se categorizó de esa forma como una enfermedad huérfana, sino que murió por causas naturales desconocidas. Así que todavía a la ciencia le queda un terreno enorme de investigación. Esto pues obviamente, imagínense el dato que entregábamos al principio del podcast, puede afectar a más de 300 millones de personas en el mundo entero. No es una cifra bajita ni despreciable, pero en eso está la ciencia, la lucha por vencer las enfermedades que están afectando a muchísimas personas a nivel mundial. Lo importante, la clave para poder contrarrestar, no digo curar porque la mayoría de estas enfermedades son consideradas incurables por su misma naturaleza, pero para poder contrarrestar el avance y el deterioro físico del paciente es el diagnóstico precoz, que se pueda dilucidar rápidamente que es una enfermedad que tiene este tipo de características de naturaleza huérfana, extraña, rara, porque el tiempo siempre en estos casos corre en contra del paciente. La comprensión, la paciencia, el amor, rodear, el entorno familiar, rodear a esa persona que desafortunadamente contrajo o desarrolló esa enfermedad es fundamental para mejorar la calidad de vida de tu ser querido que está pasando por esa situación tan complicada. Queridos amigos y amigas, qué gusto haber compartido estos minutos llenos de salud aquí en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.